Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver micosis pulmonares. Micosis pulmonares, ¿no? Para los dos es un tema rojo, tanto para ENAM como para accidentado, pero es un tema interesante. Uno podría hablar de varios tipos de micosis, pero vamos a hablar de aquello que siempre nos van a preguntar y preguntan en todo el mundo. Entonces, lo primero que tenemos que decir respecto a micosis pulmonares es que en un paciente inmunocompetente es una infección crónica. Es una infección crónica que característicamente tiende a producir granulomas, tiende a producir tos con hemoptisis y baje peso. Tiene esa triada, tiene esa característica, tos, ¿no? Hemoptisis, baje peso. Eso, doctor, eso parece la triada del cáncer de pulmón. Es un diagnóstico diferencial. Pero son granulomas, eso ya lo hace diferente y generalmente se asocia a adenopatías. Suele asociarse a adenopatías regionales. Entonces, eso es característico de todas las micosis que ingresan a pulmón. La mayor parte de las micosis pulmonares que vamos a ver y otras más tienden a tener además cuadros clínicos a veces en piel, en mucosas, así que hay que tener eso también en cuenta y en otros órganos. Pero estamos hablando de aquellos que tienden a localizarse sobre todo en el pulmón. Inmunocompetente, entonces hará infecciones crónicas. Mientras que un inmunosuprimido, los inmunosuprimidos hacen infecciones invasivas y diseminadas. Tienden a ser, entonces el patrón es diferente. Tienen a ser, acuérdense, cuando una persona se puede defender, cavita, lo circunda, lo consolida generalmente. Cuando uno no puede defenderse, el infiltrado va a ser generalmente bilateral y diseminado, difuso. Eso, cuando uno ve eso, uno dice, este paciente tiene una inmunosupresión. Miras la historia, corticoterapia, o es un paciente con cáncer en quimioterapia, o por el cáncer mismo, o es un paciente con VIH, entonces ahí te vas a dar cuenta. Y esos son los característicos. Entonces, estas son infecciones invasivas que tienden a producir linfadenopatías diseminadas, hepatoesplenomegalia, fiebre y una serie de compromisos más. Veamos entonces, dentro de ellas, la más frecuente probablemente en el norte del mundo y yo creo que una de las más frecuentes en nuestro país, que tenemos muy mala estadística, pero la histoplasmosis, ¿no? Que la gente Cayetano ha hecho un buen mapeo en algunos estudios, ha encontrado, ¿no? Básicamente que hay una prevalencia muy alta desde el Amazonas, especialmente si a uno le ponen una pregunta, Amazonas, Tarma, ¿no es cierto? O le ponen, por ejemplo, Huánuco, son zonas típicas de histoplasmosis. El histoplasma capsulatum, que tiende a necrosar especialmente y formar granulomas necrotizantes en pulmón. Entonces, la histoplasmosis es una infección por histoplasma capsulatum que va a afectar principalmente a pulmones. Tiende a venir fundamentalmente de las deyecciones de aves, murciélagos, aves, que pueden encontrarse específicamente en cuevas y en casas abandonadas, si es en la ciudad. Y tiende a veces a producir nódulos pulmonares solitarios. Es un diagnóstico diferencial. Uno diría, doctor, este es un nódulo pulmonar solitario. Ahora, hay que tener en cuenta que en el concepto de nódulo pulmonar solitario, como dijimos más temprano, no puede haber adenopatías, ¿no?, asociadas. Si yo encuentro una adenopatía, ya deja de ser nódulo pulmonar solitario, pero puedo tenerlo como diagnóstico diferencial. Entonces, voy a tener que epidemiológicamente, o sea, se presenta sobre todo en selva y selva, en el campo, en nuestro país, a diferencia del norte del mundo, en Estados Unidos, para ponerles un ejemplo, donde hay casas abandonadas, solares muy abandonados, suelen tener ahí murciélagos, etc. Y es muy característico en esos países que lo cojan, por ejemplo, drogadictos que entran a esas casas abandonadas y se contaminan con las deyecciones de murciélagos y otras aves. Entonces, eso es característico del histoplasma capsulatum. Una persona que transitoriamente va a una cueva puede aspirar estas esporas y producir una infección aguda.
Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primero vamos a ver que el diagnóstico es netamente, en general es por serología. En el país lo hacemos en el INS por serología o en el Instituto de Medicina Tropical, orina o sangre. Y el cultivo es el estándar, ¿no? En agar saburó, pero esto generalmente es lo que menos se hace, pero concepto, este es el estándar. Y la serología es lo que más aboga junto con la clínica. Tenemos varios cuadros clínicos respecto a lo que es la histoplasmosis. Entonces, la histoplasmosis ya sabemos, histoplasma capsulatum, ya sabemos la epidemiología, ya sabemos de dónde viene, aves sobre todo murciélagos, aves, ¿no? Aves de campo, no de corral, recuerden, corral, ¿no? Criptococo. Corral, aves de corral, criptococo. Y aves en ciudad, palomas, ¿no? Los pihuichos, los canarios, legionel, clamidia psittaci. Entonces uno dice, si uno va a hablar de aves y compromiso pulmonar, hago el paréntesis, no vayan a confundir. Si te hablan de gente que le da de comer a las palomas en la pregunta, que cría aves en su casa, una casa en zona urbana, canarios, lo que quieras, clamidia psittaci, citacosis, neumonía atípica. Si alguien te habla de neumonía asociada a aves de corral, asociado a adenopatías, típicamente criptococo, generalmente inmunosuprimidos, criptococo, ¿ok? Neoformans. Y acá estamos hablando de aves, pero de otro tipo, aves de cuevas, de casas de solares abandonados y murciélagos, ¿ok? Entonces, ese es el caso de la histoplasmosis. Entonces, la histoplasma en las zonas endémicas, como Huánuco, Amazonas, Tarma, zonas endémicas, el BRAE, típicamente el histoplasma se comporta como si fuera una tuberculosis, hace primoinfección. ¿En quién será? En los niños. Habrá primoinfección en los niños. Entonces, la histoplasmosis aguda es un cuadro que se suele ver autolimitado en niños como una primoinfección. Es más, histoplasma siempre es diagnóstico diferencial con tuberculosis y sarcoidosis en otras partes del mundo. Ok, entonces ahí tienes la primoinfección característica. Pero puede también ser una histoplasmosis aguda, una neumonía del viajero. También puede ser una neumonía del viajero. Ok, entonces ese es el cuadro de histoplasmosis aguda. El cuadro más característico es la histoplasmosis crónica, y para que se haga crónica el paciente tiene que ser inmunocompetente. Entonces un paciente inmunocompetente hará una histoplasmosis crónica. Esta histoplasmosis crónica típicamente es granulomatosa y cavitaria crónica. Es una enfermedad que tiende a ser progresiva, lentamente, y que produce necrosis y fibrosis. Es muy similar a la tuberculosis, y el otro diagnóstico diferencial siempre, alguna vez lo han preguntado en otras partes del mundo, no acá, con sarcoidosis, ¿ok? Y muchas veces se asocia a secuelas. A veces el paciente tiene secuelas de tuberculosis y sobre ellas genera una infección por histoplasma. Entonces es más frecuente en adultos mayores, ¿no? Y es una infección típicamente crónica, generalmente apical iliar. Tiende a producir nódulos ciliares y granulomas cavitados apicales. También puede generar úlceras orales y adenopatías regionales. Entonces, esa es la histoplasmosis crónica, donde la clínica clásica va a ser tos con expectoración crónica, hemoptisis y baja de peso. Y en la clínica, ¿qué encontraremos? Cavitaciones. Entonces encontraremos signos de cavitaciones, granulomas, como ven acá en la imagen. Entonces habrá soplos tubarios, habrá signos de condensación. Esta es la histoplasmosis crónica. Y tenemos una histoplasmosis progresiva diseminada, denominada así, que es la histoplasmosis que se puede ver en inmunosuprimidos. Entonces, ustedes dirán, doctor, ¿en inmunosuprimidos cualquiera? No. Como estas son zonas generalmente de baja densidad urbana, suele verse sobre todo en aquellos inmunosuprimidos que puede haber en esa zona, que son los VIH. Hasta ahora este cuadro clínico ha sido descrito básicamente en pacientes VIH. Entonces ahí me dicen que un VIH en Huánuco está haciendo una infección diseminada, pulmonar, hepatoesplénica, incluso abdominal.
entonces comienzo a pensar en histoplasmosis. Entonces, histoplasmosis se suele asociar a VIH cuando es diseminada y progresiva y diseminada. Tiene muy mal pronóstico, alta mortalidad, suele comprometer, además de pulmón, la diseminada, abdomen, linfadenopatías abdominales, diarrea, ¿no? Generando un cuadro más parecido a una tuberculosis sistémica, ¿ok? Muy invasivo, ¿no? Muy invasivo e incluso genera pancitopenia. Linfadenopatía invade la médula ósea y puede ser incluso fatal. Entonces tienen ustedes 3 cuadros. Aguda, que alguna vez lo han preguntado, alrededor de una neumonía de alguien que estuvo de viaje pasando por la selva y hace un cuadro neumónico, primera posibilidad histoplasma. Crónico, en pacientes tuberculosos, especialmente, que viven en el campo o gente del campo, que puede sobre lesiones secuelares puede generar este tipo de problemas, pero acuérdense que es crónico, es cavitario, apical, con adenopatías iliares y progresivo diseminado en VIH. Entonces, esos son los 3 grandes cuadros. El tratamiento de la histoplasmosis pasa fundamentalmente en los cuadros leves, se autolimita, no necesita tratamiento. Entonces, el tratamiento va a ser se autolimita en los cuadros leves, incluso moderados. Entonces, en los cuadros agudos, cuando son sintomáticos, como puede ser una neumonía del viajero, ¿no? Y en los cuadros crónicos, el tratamiento va a ser itraconazol. Ojo, el itraconazol, ¿no? En el caso de los crónicos suele darse alrededor de 1 año. Es un tratamiento prolongado. Entonces en los sintomáticos agudos y en los crónicos el tratamiento va fundamentalmente por el uso, esto tiene que saber, itraconazol, ¿ok? Mientras que en los casos severos, porque puede haber casos severos pulmonares, dice, ¿no? Puede haber casos severos pulmonares, o en los casos diseminados, invasivos, será anfotericina. Claro, la anfotericina recomendada es la liposomal, que dicho ese paso está aprobado en nuestro INS, pero no lo compra nadie. O sea, van a encontrar más de oxilato, aunque a veces aparece, pero tienen que saber que es anfotericina, básicamente el tratamiento de elección. Entonces, eso es histoplasmosis, un cuadro que se suele ver sobre todo en los pacientes que vienen de CG selva y selva. Y zonas, acuérdense siempre, Tarma, Huánuco, Amazonas. Vamos ahora a la aspergilosis. El aspergillus son como 200 cepas diferentes de aspergillus, ¿no? 190 dicen por ahí, ¿no? Cepas de aspergillus. La mayoría de ellas no son patógenas, pero va a suceder que el aspergillus puede generar infecciones, sobre todo en aquellos que tienen lesiones pulmonares previas. ¿Okay? Sobre todo en aquellos que tienen, esa es otra característica de los hongos. Allá han visto que en histoplasma también tiende a producir infecciones crónicas en aquellos que tienen lesiones pulmonares previas, secuelas o fibrosis, sobre todo enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tiene cierta predilección por los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en las aspergillus. Entonces, pero sin embargo, la infección crónica por aspergillus, que es en inmunocompetentes, es sobre todo localizado en cavernas. Entonces, la lesión crónica clásica, que también puede localizarse en varios puntos de diferentes cavernas, va a depender de lo que encuentre el aspergillus y puede sobrecrecer, sobre todo en cavidades preformadas, secuelas cavitarias tuberculosas, ¿no es cierto? Secuelas tuberculosas. Y entonces, en una secuela tuberculosa, en una cavidad, crece entonces como si fuera, con su pedículo incluso, si lo pudiéramos ver, entonces una bola que es un micetoma. Entonces crece un micetoma, incluso con su pedículo.
Y como este va creciendo, se va pegando, siempre se pega a una de las paredes y deja el clásico signo de la media luna. Signo de la media luna. Que esto se ve en la radiografía. El signo de la media luna que se suele ver en la radiografía. Y entonces de esa manera uno puede ver generarse un aspergillus que hace un micetoma. Esto se llama aspergiloma. Ese es lo más clásico de las aspergilosis crónicas. Entonces es un micetoma en la cavidad pulmonar. Y ese característicamente lo ven. Ahí está, miren ustedes, ven. Tremenda bola de hongo y ha dejado este halo. Pero este es justamente el signo de la media luna. Entonces ahí lo tienen, ¿ves? Ahí lo tienen. Entonces, esto de acá suele generar tos y hemoptisis, incluso baja de peso. O sea, hace esa triada clásica que podemos ver también en el cáncer, pero acá, digan, ¿pueden ustedes pensar que una lesión así tan grande puede ser una neoplasia? Podríamos pensar. De células gigantes. Acuérdense que los de células gigantes son las masas grandes, a veces únicas y periféricas. Células gigantes, ok. Pero ¿por qué pensarían que eso no es un cáncer? Por la imagen de media luna, el aire. Eso es típico del histoplasma. Entonces el paciente debe tener antecedente de haber tenido tuberculosis. Sí, tuvo una cavitación y esa cavitación se acaba de llenar. Miren que esto puede ir concomitante a veces con pólipos, entre comillas, nasales, que no son otra cosa que micetomas, o sea, aspergilomas, también en senos paranasales. Esto puede ser concomitante, recuerden eso puede sugerir. Y eso suele a veces generar cuadros alérgicos intensos. Entonces, el tratamiento es netamente quirúrgico. No funciona darle antimicótico acá, no va a concentrar jamás, no hay conexión, no hay manera que llegue, que concentre en una caverna el antibiótico, no, el antimicótico, perdón. Y entonces, bueno, es un antibiótico el antimicótico. Recuerden, los antibióticos pueden ser antimicrobianos, antifúngicos, antivirales, ¿no? Entonces, el macro es un antibiótico en realidad. Son antimicóticos. Entonces, acá el tratamiento es netamente quirúrgico. Ojo que cuando tienes múltiples lesiones, puedes tener múltiples lesiones y el aspergillus no aparece de esta forma. Eso ya son infecciones crónicas más raras. La que tienes que aprender es el aspergiloma, ¿ok? Tratamiento quirúrgico. Solamente cuando está contraindicado, hay contraindicación total para operar, y eso ha sido pregunta fuera del país, entonces, ¿qué opción terapéutica tengo en un paciente con un aspergiloma con contraindicación absoluta quirúrgica? La instilación de anfotericin intracavitario. Es una rareza, pero puede darse. Siempre hay que saberlo. Mientras que la aspergilosis invasiva es quizás el cuadro que más se ha preguntado hasta ahora de micosis, increíblemente, pero es así. O sea, ¿por qué? Porque muchos van a convivir con esto. Los neumólogos que tienen sus pacientes con EPOC y EPIT, sobre todo EPOC, y que abusan de los corticoides, los hematólogos y oncólogos, donde muchos pacientes inmunosuprimidos, especialmente con cánceres hematológicos y grandes quimios, las quimios más intensas son las que van hacia los cánceres hematológicos, son los más bravos, los trasplantes de médula ósea, las corticoterapias con antibióticos prolongados, todo ese grupo de pacientes que estoy narrando son los que tienen riesgo de hacer aspergilosis invasiva. Entonces el aspergillus puede bloquear. Ahora, antes que me olvide, en el aspergiloma, obviamente, el diagnóstico se hace por imágenes y por serología, y cuando son múltiples, incluso por biopsia, ¿ok? Pero en el caso de la aspergilosis invasiva, vamos a ver que hay una prueba adicional. Vamos entonces, aspergilosis invasiva. La aspergilosis invasiva fundamentalmente está alrededor de inmunocomprometidos, pacientes que tienen malignidades hematológicas, cánceres hematológicos que son diferentes a las neoplasias sólidas, son mucho más mayor inmunosupresión, las enfermedades pulmonares crónicas, sobre todo el EPOC, ¿ok? Y sobre todo aquellos en general que tienen
enfermedades pulmonares y que abusan de antibióticos, tienen más de un mes, generalmente más de 30 días de antibióticos prolongados y o corticoterapia. El abuso de la corticoterapia en pacientes con enfermedades pulmonares suele generar esta invasión, ¿no? Esta invasión por Aspergillus, el más frecuente de todos, el Fumigatus, ¿no? A veces es simplemente Aspergillus sp, pero el más frecuente de todos, el Fumigatus. Entonces, la aspergilosis invasiva tiene esta característica. Entonces, uno va a ver generalmente imágenes nodulares, ¿no? Infiltrativos bilaterales sobre un pulmón que ya está, ¿no? Ya está enfermo en la mayor parte de los casos, imágenes bilaterales, intersticio nodulares, tiende a ser nodulares hacia el lado central, ¿ok? Eso es lo característico, nodulares hacia el centro, sobre todo centro y base, nodulares. Y el diagnóstico va a pasar fundamentalmente por el dosaje de galactomanano. El galactomanano, que es un componente de la pared del Aspergillus y que se puede dosar y se dosa en la mayoría de las instituciones que ven estos pacientes, y su positividad tiene valor predictivo positivo muy alto. Entonces, definitivamente se puede encontrar el Aspergillus en el esputo, pero recuerden que puede ser un contaminante también. Entonces, por eso es que es importante este dosaje de galactomanano. Entonces, la aspergilosis invasiva no es raro verla, especialmente en los hospitales que manejan pacientes muy comprometidos con enfermedades pulmonares, ¿no? Muy avanzadas, sobre todo EPOC, que utilizan antibióticos prolongados y corticoterapia. Y en pacientes hematológicos con malignidades hematológicas, trasplantados de médula ósea sobre todo, tienen esta posibilidad. Y de ahí tenemos otro grupo más pequeño, que es la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Ya no es una infección propiamente dicha, sino es una reacción de hipersensibilidad. Esta es una reacción de hipersensibilidad, vamos a ponerlo en otro color, tipo 1. Esta es una reacción de hipersensibilidad tipo 1. ¿Cómo así? Así es. Entonces, el Aspergillus coloniza el pulmón generalmente de dos tipos de pacientes, sobre todo el asmático severo, un asmático severo o un paciente con fibrosis quística, más raro. Y entonces, la aspergilosis broncopulmonar alérgica tiene básicamente esos dos tipos de pacientes. Se genera en pacientes con asma severo, sobre todo refractario, y en pacientes con fibrosis quística, que es mucho más raro. Entonces, esta hipersensibilidad tipo 1 al Aspergillus fumigatus sobre todo, entonces uno va a poder, ¿no?, definir que eso es, ¿no?, va a encontrar Aspergillus en el esputo de estos pacientes, y los pacientes hacen crisis de broncoespasmo severo asociado a reacción de hipersensibilidad, broncoespasmo más intenso, IgE elevado, ¿no? Tienen IgE elevado y una severa eosinofilia, tanto sérica como tisular. O sea, ¿no?, es una de las más intensas eosinofilias que uno puede ver muchas veces por encima de los 1500 eosinófilos periféricos. Eosinofilia, IgE elevado, infiltrados muchas veces pulmonares transitorios, que es típicamente por eosinófilos, y una característica son las bronquiectasias llamadas así, mediales. Entonces vamos a tener un paciente sobre todo asmático, refractario severo, IgE elevado, eosinofilia tisular y periférica muy incrementada, infiltrados transitorios y especialmente aquellos que ya son acrónicos, bronquiectasias mediales. Entonces ese es el ADVA, aspergilosis broncopulmonar alérgica. Entonces vamos a ver ahora, repasando esto, cuál es el tratamiento de cada uno de ellos. Ya habíamos dicho que este es quirúrgico. La aspergilosis invasiva, galactomanano positivo, la aspergilosis invasiva, generalmente el tratamiento va o con anfotericin, sobre todo liposomal, o caspofungina, o incluso voriconazol.
Entonces, esas son sobre todo las alternativas. Hoy en día lo que más se utiliza es caspofungina y voriconazol. ¿Ok? Entonces son pacientes que tienden a hacer infecciones respiratorias muy severas con severa insuficiencia respiratoria. En el caso de la aspergilosis broncopulmonar alérgica, el ADVA, el tratamiento fundamentalmente es corticoterapia. Recuerden que es una corticoterapia sistémica muy prolongada, tratando de revertir este cuadro de hipersensibilidad tipo 1, después del cual se utiliza itraconazol, ¿ok? O posaconazol, pero después de haber controlado el cuadro de hipersensibilidad tipo 1. Veamos ahora un cuadro más de micosis importante que empezó como una enfermedad parasitaria. Cuando esto empezó, el Pneumocystis carinii, como se llamaba en esa época, era un parásito y fue reclasificado a hongo, Pneumocystis jirovecii. Entonces tenemos la neumonía por Pneumocystis jirovecii, que tantos años se conoció como PCP, que hoy en día se sigue titulando PCP, neumonía por Pneumocystis jirovecii. Entonces la neumonía por Pneumocystis, el Pneumocystis jirovecii es un comensal que no solamente puede producir, ahí sí, no produce infecciones crónicas, solamente va a producir infección en inmunosuprimidos. Acá sí es netamente inmunosuprimidos. Entonces la neumonía por Pneumocystis jirovecii empezó con VIH, tal cual lo vemos en la invasiva distoplasma, pero hoy en día, además de eso, ataca a pacientes que hacen corticoterapia crónica y trasplantados de médula ósea. Entonces, vamos a ver un infiltrado bilateral intenso, como ven acá en la imagen, en estos pacientes, en VIHs, en corticodependientes de dosis altas y en receptores de trasplante. Fundamentalmente son los grupos afectados por la posibilidad de una neumonía disneyizante, con bastante insuficiencia respiratoria, muy hipoxémica y con infiltrados intersticiales bilaterales clásicos. Es el PCP, la neumonía por Pneumocystis jirovecii. Lo más común, como decíamos, es la disnea, la tos no productiva, porque esto es intersticial neto, y la fiebre. El tratamiento va fundamentalmente con cotrimoxazol. El cotrimoxazol intravenoso. También hay el tratamiento preventivo con cotrimoxazol. ¿A quién le daremos tratamiento preventivo? Al que tiene VIH con un CD4 menor de 200. Incluso algunos le dan tratamiento preventivo a los pacientes que entran en trasplante, especialmente en médula ósea, por el alto riesgo y por la alta incidencia que puede tener esta infección en estos pacientes. Entonces, cotrimoxazol intravenoso. ¿Y por qué más corticoide, doctor? Porque cuando se da el cotrimoxazol endovenoso en dosis alta, la intensa mortandad de estos hongos genera un proceso inflamatorio local con un edema pulmonar muy semejante al distrés respiratorio. Y esto puede causar la muerte del paciente. Entonces uno tiene que utilizar corticoides en ese momento, ¿no?, para poder disminuir ese cuadro inflamatorio. Entonces, esto definitivamente, la alternativa a cotrimoxazol, siempre recuerden, es clindamicina más primaquina. Alguna pregunta puede surgir ahí, clindamicina más primaquina. Pero el tratamiento de elección, y por suerte ahí en el país, el cotrimoxazol endovenoso y preventivo es igual al cotrimoxazol oral. Veamos ahora, hemos visto ya las micosis más importantes. Veamos ahora las bronquiectasias. Este también es un tema muy interesante, pero es un tema que yo creo que va a comenzar a preguntarse un poco más, porque precisamente las bronquiectasias se generan como secuelas muchas veces de infecciones, ¿no? Infecciones respiratorias prolongadas como el COVID, secuelas de infecciones, o por problemas mucociliares o por problemas a nivel de la excreción de moco en el pulmón, ¿no? Entonces, cuando se comienzan a formar tapones mucosos. Bronquiectasia es una enfermedad crónica supurativa, enfermedad pulmonar crónica supurativa. ¿Por qué supurativa? Porque produce todos los días esputo.
Si alguien dice, ¿qué enfermedad produce esputo todos los días? Bronquiectasias. Tos con expectoración muy purulenta diaria es bronquiectasia, hasta no demostrar lo contrario, sobre todo en un no fumador. Entonces la bronquiectasia uno sospecha precisamente así, tos crónica, recuerden que tos crónica ya habíamos definido cuando vimos EPID, es 3 meses o más, tos crónica productiva en un no fumador. Pues si yo tengo tos crónica productiva en un fumador, primero pienso en bronquitis crónica, ¿ok? También se puede sospechar cuando un paciente tiene cuadro de asma refractaria al tratamiento. Probablemente sea un asma mal diagnosticado y te da un patrón obstructivo. Recuerden que bronquiectasia da también patrón obstructivo. Y entonces va a ser refractario porque no es reversible. Y entonces estos pacientes estamos ante una enfermedad pulmonar, como decíamos, supurativa, persistente y progresiva, ¿no? Típicamente los bronquios, ¿no? Van a estar irreversiblemente dilatados y la infección bronquial crónica o recurrente va a producir una inflamación crónica. Esto es básicamente en bronquios terciarios, o sea, bronquio final. No se da en bronquiolos, tiene que haber cartílago, no se da, y tiene que haber producción de moco. Eso se da básicamente en bronquio. Recuerden que en bronquiolo ya no se produce moco. ¿Okay? Entonces, irreversiblemente son dilataciones, ¿no? Que no llegan a ser cavidades, o sea, menos de 1 centímetro, dilataciones saculares donde suele acumularse secreción. Típicamente eso es la bronquiectasia. Recordar que si la bronquiectasia las tengo localizadas en un solo pulmón, son las focales, que son las más frecuentes en nuestro país. Focal, un solo pulmón. Y difuso en ambos pulmones. Entonces, una bronquiectasia tiene múltiples causas. La más frecuente de todas, fundamentalmente la posinfecciosa. Las infecciones pulmonares, las secuelas, sobre todo hasta el día de hoy, tuberculosis, es la causa más frecuente de bronquiectasias en nuestro país. Probablemente las secuelas de COVID nos vayan generando en el tiempo pacientes más bronquiectásicos, secuelas de infecciones. Entonces, esa es una de las grandes causas, secuelas de infecciones virales, bacterianas, ¿no? Crónicas, sobre todo tuberculosis. Los desórdenes en la excreción del moco, como les decía, la producción de tapones mucosos que terminan produciendo cuadro obstructivo y eso genera bronquiectasias, dilataciones. Típico, por ejemplo, en la fibrosis quística. En algunas partes del mundo y en la bibliografía internacional verán ustedes que fibrosis quística es la causa principal de bronquiectasias, a diferencia de nuestro país. La discinesia celular primaria, la aspergilosis broncopulmonar alérgica, habíamos dicho que puede generar bronquiectasias de tipo mediales, se llaman, ¿no? El síndrome de Cartagener, o sea, el síndrome de cilio, ¿no? Inmóvil, el síndrome de cilio inmóvil asociado a situs inverso, asociado, ¿no es cierto?, a sinusitis crónica característico. El tabaquismo, también que se asocia sobre todo a mala motilidad ciliar, son las causas más frecuentes, además de cualquier causa obstructiva. El EPOC, la aspiración y los tumores que causan cuadros obstructivos también pueden generar secundariamente bronquiectasias. Acá lo que tenemos que acordarnos sobre todo es de las secuelas posinfecciosas, sobre todo tuberculosis y otras infecciones que han sido subagudas a crónicas y sobre todo fibrosis quística, ¿no? Como las causas y el tabaquismo como causas de bronquiectasias. Entonces el paciente va a tener una clínica característica, tos, expectoración, mucopurulenta, y esa tos con expectoración mucopurulenta sobre todo va a ser vespertina. También las inmunodeficiencias se asocian, entonces vespertina. Entonces yo voy a tener tos, sobre todo con expectoración mucopurulenta vespertina, que se suele llamar toilette matutina. Semiológicamente la toilette matutina es ¿no? el signo característico. Son pacientes que generan esputo hasta 50 centímetros, imagínense un volumen, ¿no? alto de esputo. Recuerden que si fuera más de 200 milímetros ya no sería esputo, ¿no? sería vómica. Esa es la diferencia, el volumen.
Entonces, una gran cantidad de esputo, sobre todo matutino. El diagnóstico se hace siempre primero una radiografía de toras de inicio, donde se pueden ver probablemente el área con sospecha de bronquiectasias, y el diagnóstico final se confirma por tomografía. Esta es la prueba clave, la prueba diagnóstica clave, ¿no? Que es la tomografía, ¿no?, de alta resolución, que nos va a permitir incluso ver si las bronquiectasias son difusas o son focalizadas. Entonces vamos a ver acá, esto por ejemplo son difusas, tiene bronquiectasias bilaterales. El patrón obstructivo, hay que tener en cuenta que estos pacientes van a tener, son diagnóstico de patrón obstructivo no reversible. Entonces, especialmente los difusos, sobre todo los difusos, hacen patrón obstructivo no reversible, donde el BEFS1 sobre capacidad vital forzada va a ser bajo, menor de 0.7, semejante al EPOC. Okay, diagnóstico diferencial de EPOC. La clínica, como decíamos, puede haber disnea, eso es sobre todo en los difusos, hemoptisis, que es una complicación más, ¿no?, sobre todo que se suele ver en estos pacientes, el riesgo de ruptura de sangrado. La acropaquia, que no es tan frecuente, el dedo en palillo en tambor, no es tan frecuente, pero se suele ver, y las exacerbaciones de las bronquiectasias, donde el paciente suele tener, ¿no?, como muy parecido a lo que sucede en el EPOC. En el EPOC decíamos que la exacerbación, recuerden siempre en el EPOC la exacerbación es incremento de la tos, incremento del esputo y cambio en la purulencia. Eso se llama criterio de Antonisen, ¿no? Recuerden en EPOC, para hacer el diferencial, los famosos criterios de Antonisen. Y tiene esa triada, ¿no? Incremento en la tos, incremento en la cantidad de esputo y cambio en la purulencia. Entonces, igual, las exacerbaciones bronquiectásicas tienen esa característica, incremento en la tos, la purulencia y el volumen. Tiene criterios de Antonisen positivos, siendo bronquiectasia, ¿no? Entonces, va a haber episodios recurrentes que van a muchas veces terminar o recular en neumonías, en infecciones bacterianas agudas, y sobre todo va a haber bronquios muy dilatados en ese momento. Y muchas veces estos pacientes, cuando son hospitalizados, terminan siendo colonizados por Pseudomonas aeruginosa. Entonces, el gran riesgo de hospitalizar a un paciente con bronquiectasias, nunca hay que ser, ¿no?, muy facilista en esto de hospitalízalo. No, si puedes manejarlo ambulatorio siempre es mejor, porque una vez que un paciente con bronquiectasias se coloniza, la Pseudomonas no lo deja. O sea, sacarlo de esa bronquiectasia es casi imposible. Entonces es un grave problema siempre cuando ya el paciente con bronquiectasia se coloniza. Y entonces es fundamental tener esa tingencia en ese sentido. Entonces podemos ver, ¿no es cierto?, los clásicos, ¿no? Miren, las dilataciones de las bronquiectasias. ¿Cómo se ven las dilataciones? A veces no se van a ver como sacos, sino se ven como columnas las dilataciones. El tratamiento fundamental pasa porque el paciente no se complique. ¿Cómo evitamos la infección? O sea, vamos a ver que el principal problema va a ser infección. Y esta infección con bacterias, ¿no?, clásicas, estamos hablando de neumococo, hemófilus, y por bacterias, bacilos gram negativos, sobre todo, ¿no?, las bacterias clásicas como, ¿no?, Streptococcus pneumoniae, que es el neumococo, Haemophilus influenza, Moraxella, y por bacilos gram negativos. No hay, como a veces se dice, mayor incidencia de anaerobios. Eso es falso. ¿Okay? No hay necesidad de la cobertura anaeróbica sobre bronquiectasias. Sobre todo sobre bacilos gram negativos es donde uno debe ampliar, y Pseudomonas e incluso Estafilococo aureus meticilino resistente es un grave problema que se puede sumar a la bronquiectasia. Entonces, la mejor manera siempre es drenar, porque ¿qué se refiere a eso? Lo que pasa es que el paciente
por deposición durante la noche las secreciones no las puede movilizar. Estos son sacos. Se van acumulando secreciones. Por eso es que en la mañana el paciente se despierta y hace lo que se llama la toilette matutina. Bota más esputo de lo normal. Cuando no le pregunto a un paciente bronquiectásico, ¿usted tose con expectoración? Sí, doctor, todo el día. ¿Pero a qué hora del día tose con mayor frecuencia? Todo el día, doctor. Pero acuérdese, de repente hay un momento que usted lo hace con mayor frecuencia y mayor volumen. Ah, bueno, cuando me despierto, doctor, boto media taza. Así, entonces, media taza. Entonces dicen, eso es la toilette matutina. Entonces uno tiene que, probablemente esa media taza o ese cuarto de taza sea poco, de repente se está quedando otra media más adentro. Entonces uno tiene que tratar de que bote todo y limpie la bronquiectasia. Eso se llama drenaje y lo hace en forma postural. El drenaje postural es todo un arte de rehabilitación pulmonar. Y entonces el drenaje postural hoy en día tiene equipos que pueden utilizarse, como son estos vacuum, ¿no? Miren ustedes, este vacuum, ¿no? Que se utilizan hoy en día para ayudar a que el paciente con palmoterapia o capotaje, con drenaje postural, y entonces para eso sirve la imagen. Yo sé que está en este lado posterior, entonces lo tienes que poner para que drene ese lado específicamente por gravedad y lo ayudas a que drene todo con el vacuum. Hoy en día se utilizan incluso con succión intermitente, ¿ok? Es interesante. Entonces, el primer paso del tratamiento de una bronquiectasia es el drenaje postural. Después de eso viene ya el manejo, por ejemplo, de la exacerbación. La exacerbación, entonces ahí viene la exacerbación, muy parecido a lo que hacemos con EPOC. En la exacerbación sabemos que el problema va a ser infeccioso. Entonces, bronquiectasia infectada, ese paciente, la elección es amoxiclavulánico o acitro, igualito que EPOC. Igualito que EPOC, amoxiclavulánico o acitro. Y también va a utilizar inhaladores. Sí, muchos de estos pacientes van a tener patrón obstructivo y utilizarán inhaladores, salbutamol y patropio. Igual, va a depender si la clínica amerita justamente que haya patrón en ese momento sibilantes que tengamos que manejar. Pero sobre todo amoxiclavulánico o acitromicina. Esa es la bronquiectasia infectada. Pero esa bronquiectasia infectada puede evolucionar y hacer complicaciones infecciosas, como puede ser una neumonía. El paciente hace neumonía, utilizaremos en la comunidad primero ceftriaxona. Va a ser muy útil utilizar ceftriaxona sola, sin ningún problema. Aquí no tengo que pensar en atípicos, entonces no tengo que combinarlo con macróleos. Tampoco con clinda, porque no tengo que pensar en anaerobios. La colonización por pseudomonas ya es un problema. Si yo tengo antecedente con colonización a pseudomonas, tendré que ir al paciente utilizar cefepime parenteral en los casos de neumonía y cipro para tratar de erradicar, ¿no? De erradicar la pseudomonas. Complicaciones mayores. Entonces, ¿puedo tener mayores complicaciones? Sí. Puedo tener que el paciente haga, por ejemplo, falla respiratoria. Paciente por proceso, ¿no?, de bronquiectasias difusas, patrón obstructivo, puede hacer falla respiratoria e incluso requerir oxígeno. Puede hacer cor pulmonar por patrón obstructivo, es otra de las grandes fallas, especialmente en las difusas. Y la hemoptisis es una complicación importante. La hemoptisis, que puede ser leve al principio, moderada, y cuando tiende a ser moderada severa, el paciente se recomienda hacer embolización. Entonces uno ubica el área, el área donde están las bronquiectasias sangrantes, y entra y emboliza los vasos de esa zona para evitar el sangrado. Entonces la embolización es el primer paso efectivo. Obviamente que una hemoptisis leve se maneja con antibiótico, obviamente, porque la exacerbación siempre se maneja con antibiótico. ¿Y cómo coagulamos? Ácido tranexámico. Ácido tranexámico. Pero si esto no es suficiente, además de cuando un paciente está en hemoptisis, se usa antitusígeno, pero un antitusígeno, el más efectivo de todos, la codeína. Entonces, típicamente se usa la codeína, el tranexámico y el antibiótico. Si eso no es suficiente, se emboliza. Y cuando el paciente, a pesar de todo ello, el paciente pone en riesgo su vida por hemoptisis, ¿no?, masiva o incluso incoercible, el paciente puede requerir cirugía y se libera o se hace puede ser una lobectomía, una segmentectomía o puede ser incluso una neumectomía si es que es demasiado el compromiso. ¿Ok?
Entonces, incluso puede ser curativo. Si la bronquiectasia está netamente localizada, se opera, se saca ese nido de bronquiectasias y muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces, esto es interesante, este tema es bien bonito, muy poco preguntado. Vayamos al siguiente tema. Un tema que se deriva de PIT. ¿Ok? Habíamos dicho que en la enfermedad pulmonar intersticial difusa, cuando hacíamos el esquema de diagnóstico, decíamos PIT. Entonces, primero descarta las causas más conocidas. Entonces, la causa colagenopatías, neumoconiosis, ¿no es cierto? Drogas, radioterapia, infecciones, ok. Neumoconiosis. Neumoconiosis, hay también, nos olvidamos a veces, la neumonitis por hipersensibilidad. ¿Cuál es la diferencia? En neumoconiosis es el depósito de material inorgánico. Y en la neumonitis por hipersensibilidad, el depósito de material orgánico. Okay. Entonces, neumoconiosis es el depósito de material inorgánico que no logra ser atrapado y excretado por el sistema mucociliar. Recuerden que el sistema mucociliar es muy interesante y lo hemos visto en básicas, por eso lo hemos, ¿no? La producción sobre todo de mucina por las células que caliciformes. Y la mayor parte del moco, que es líquido, se produce en las glándulas mucosas. Este moco que tiene una parte que es, ¿no? Una parte que es espesa, que va atrapando las partículas hacia arriba y los cilios que van batiendo y excretando aproximadamente, normalmente 100 mililitros al día, ¿no? Más de eso ya se genera esputo. Pero hay partículas que son muy pequeñas y no van a ser atrapadas y pueden llegar hasta el alveolo. Estas partículas menores de 10 micras o de 0.1 milímetros pueden llegar. ¿Y quién las va a contener? ¿Quién las va a barrer? Los macrófagos alveolares. Macrófagos alveolares. ¿Ok? Gran trabajo de los macrófagos alveolares. Cuando llegan en mucha cantidad, incluso a veces puede ser tan intenso que puede generar problemas neumoconióticos agudos, como vamos a ver. Entonces la neumoconiosis pues, es muy amplio porque el depósito de estos polvos pueden ser muy variados y de todo tipo. Vamos a ver los más comunes. ¿Cuál es la sustancia, el polvo más frecuente en la industria del mundo? Es la sílica, ¿no? Porque es lo que más hay en el polvo, la sílica, la silicosis. Entonces la silicosis es una de las enfermedades ocupacionales más importantes, neumoconiosis más importantes. La silicosis, existe una serie, por lo menos hay que saber, ¿no? Que todas las minerías, la minería subterránea, la minería de carbón superficial, la minería de roca dura, la minería, el trabajo de túneles, o sea, acuérdense la minería, los trabajos de túneles, por ejemplo, las canteras, el corte de piedra, todos esos tipos de trabajos, el trabajo de fundición, la acería, la construcción, o sea, el trabajo de construcción, adicionalmente eso, la fabricación de vidrio, todo puede generar sílica que se deposite en el pulmón. Entonces, esa sílica que se puede depositar en el pulmón, incluyendo la producción de cemento y hormigón, ¿no? También puede generar el depósito de sílica. Y la cerámica, que también a veces nos olvidamos. Somos uno de los grandes productores de cerámica en el mundo, ¿eh? Ojo, además de cemento, ¿no? Incluso el Perú es un gran exportador de cemento. Entonces, tenemos no solamente la minería, sino todas estas fábricas, todo este tipo de industria produce sílica. Y entonces la silicosis es la aspiración de cristales de sílica que se van a depositar y van a ser fagocitados, pero en la gran cantidad van a terminar produciendo enfermedad pulmonar intersticial difusa, porque el macrófago se va hacia el intersticio y va a terminar produciendo un exceso de matriz colágena. Entonces, lo más característico en la silicosis es su localización apical y superior, típicamente apical y superior. Entonces vamos a ver, miren, los infiltrados apicales superiores clásicos en estos pacientes. Entonces cuando uno dice, pregunta clásica, silicosis, ápice, arriba, silicosis, ¿ok? Minería, túnel, ¿ok? Fabricación de vidrio, cemento, cerámica, ¿ok? Todas esas posibilidades, ¿no? ¿Cuál de las siguientes actividades puede generar silicosis? Ya tienen ustedes ahí, no pueden fallar. ¿Cuál es la localización más característica? Ponen la placa, ¿no? Paciente que trabaja en la minería, ¿de qué sospecha? Silicosis. Entonces, infiltrados apicales superiores.
Existe un cuadro agudo, miren, este lo han preguntado no hace mucho fuera del país, que asemeja la proteinosis alveolar, por eso se le ha llamado silicoproteinosis, y produce disnea, falla respiratoria aguda. Entonces, este cuadro se ha vuelto interesante para los gringos, clave de preguntarlo, porque se generó y se vio en aquellos que fueron los que atendieron fundamentalmente durante y post, ¿no?, el 9/11. Entonces, en ese momento vieron ustedes ese polvo intenso, esa concentración, a pesar de todas las mascarillas que utilizaron, muchos murieron, ¿no? Muchos murieron, ¿no?, como consecuencia de esta silicoproteinosis o ¿no?, que es una silicosis aguda. Aquí hay que tener en cuenta eso. Pero al margen de lo histórico, hay que recordar las crónicas, que es lo que vamos a ver nosotros. Es una disnea progresiva y tos que termina generalmente en cor pulmonar si esto no se detiene a tiempo. Por eso es que el retiro de los mineros es muy precoz, 55, 50 años. ¿Ok? Entonces es muy precoz. Porque si no se termina el NOXA, esto va avanzando. Una vez que se frena la NOXA, el paciente detiene el proceso, no requiere corticoides, no requiere cualquier otra cosa. Entonces pero va avanzando si es que el paciente sigue teniendo NOXA. Entonces el paciente puede generar disnea progresiva y tos, que es la clínica clásica ¿de qué? Del EPID y el cor pulmonar. ¿Qué es el Kaplan? El Kaplan se describió con antracosis, más fines del siglo XIX. Pero el síndrome de Kaplan, hoy en día moderno, se asocia más a silicosis y es la posibilidad de que el paciente haga nódulos reumatoideos. Imagínense que aparecen acá nodulaciones, y dicen qué raro, lo biopsian y sale nódulo reumatoideo. Entonces, y el paciente desarrolla AR. Tiene nódulo reumatoideo, desarrolla AR y tiene silicosis, eso se llama síndrome de Kaplan. Algunos dicen síndrome de Kaplan moderno y cuando es antracosis, síndrome de Kaplan antiguo, ¿no es cierto? Pero en realidad el síndrome de Kaplan se ve hoy en día fundamentalmente con silicosis, puede verse también con antracosis, asociado a AR. Factor reumatoideo positivo, nódulo reumatoideo positivo. Eso es interesante. El tratamiento acá fundamentalmente va a ser, ojo, vamos a ver primero las complicaciones, disculpen, las complicaciones. Silicosis, claro, va a generar muchas complicaciones. O sea, puede generar falla respiratoria, pero sobre todo estas lesiones apicales nos pueden predisponer a quien le gusta irse al ápice, Mycobacterium tuberculoso, la silicotuberculosis. Entonces, el paciente con silicosis que hace fiebre, tos, expectoración y de repente hasta hemoptisis, sospechar de silicotuberculosis, ¿no? Hacerse sus 2 BKs o hacerle una prueba molecular rápida. Entonces, la otra gran complicación es el cáncer de pulmón. Todas las neumoconiosis, especialmente esta y la asbestosis, tienden a inducir cáncer epidermoide, cáncer escamoso de pulmón, es casi irritativo, ¿ok? Entonces inducen crónicamente al cáncer de pulmón. El tratamiento va a pasar fundamentalmente por cesar, sobre todo, claro, al paciente primero cesar la NOXA, ya no puede trabajar. Pero también hay que cesar el tabaquismo, no hay que generarle más NOXA. El suplemento de oxígeno es importante, ¿no?, sobre todo para que no progrese rápido la hipertensión pulmonar y el cor, y vacunarlo para evitar complicaciones infecciosas. Silicosis, no olvidar, silicotuberculosis apical. Ahora vamos a ver, por ejemplo, típicamente la antracosis. La antracosis es realmente una neumoconiosis bastante leve, pero es importante porque la vemos sobre todo en mujeres que cocinan con leña, polvo de carbón, el aire con hollín. Entonces es muy frecuente en nuestro país, sobre todo en las zonas más deprimidas, sierra y selva, mujeres que cocinan toda su vida cerrados con el humo y va a generar antracosis. ¿Okay? Ese es característico. Por eso que existía un gran programa que lamentablemente fue desarticulado, ¿no?, en la época de Humala, que es el programa de cocina mejorada, que la trataba de evitar este problema.
Es una neumoconiosis más leve que otros tipos de neumoconiosis, generalmente asintomático, al principio es muy tardío, puede generar síntomas. Los lóbulos generalmente que más se comprometen son lóbulos medios y superiores, son los que más se ven afectados, vean la imagen. Lóbulos medios y superiores son los que están más afectados por este hollín, polvo de carbón, aire con hollín, ¿no? En la antracosis. Rara vez ocurre una fibrosis pulmonar muy severa, pero puede ocurrir, especialmente en algunas de esas mujeres, en forma muy tardía. Y el síndrome de Kaplan antiguo se puede generar, o se describió primero con antracosis. Igual, el tratamiento es el mismo, ¿ok? El tratamiento con movimiento de silicosis es el mismo. Cesar tabaquismo si existiera, cesar, obviamente, exponerlo al humo con hollín, ¿no? La vacunación, sobre todo, igual tiene un riesgo menor que silicosis de llevarlo específicamente al cáncer. Y veamos ahora uno que es uno de los que más induce a cáncer, que es el asbestosis. La asbestosis se ve en mineros de asbesto, ¿no? En la fabricación de frenos, en la construcción de barcos, los demoledores. Ahí hoy en día se ve mucho demolición, los que trabajan en demolición, esos son los que tienen más riesgo de asbesto. Bomberos, eso es otro grupo de riesgo, asbesto, los fontaneros acá, ¿no? Fontaneros, gasfiteros, bueno, llámenlo como quieran, techadores, ¿ok? Esos son los que más tienen riesgo ocupacional de asbestosis. Suele ser un proceso que ¿no? Te mantiene sintomático mucho tiempo, 15 a 20 años, ¿ok? Te mantiene asintomático. Hay un cuadro de asbestosis aguda también, muy raro, pero también se ha visto en el 911. Densidades subpleurales, generalmente la asbestosis tiene la característica de ser bases y muchas veces empieza formando densidades subpleurales y derrames pleurales transitorios. Entonces, densidades subpleurales lineares, fibrosis subpleural y tipo panal de abeja en las bases, así es, más hacia las bases, ¿se dan cuenta? Tipo panal de abeja y con engrosamiento pleural, que muchas veces ese engrosamiento pleural es por pequeños derrames hemáticos, entonces puede generar derrames pleurales benignos al principio, a veces unilaterales, pero si ahí te dicen, ¿cuál es la neumoconiosis que se asocia a derrames pleurales? Esa es la asbestosis. Y si uno si uno toma muestra, va a ser muy viscoso, y si uno hace biopsia, te sale un mesotelioma inicialmente benigno, pero puede malignizarse. Y generalmente estos pequeños derrames dejan calcificaciones, como ven acá, calcificaciones pleurales. Se asocia entonces igual, más a carcinoma epidermoide, pero también es el que más asocia a mesotelioma. Dentro de la poca incidencia que tiene mesotelioma, la mayoría de los pacientes con mesotelioma tienen el antecedente de este contacto con asbesto. Es importante. Entonces, si ahí me dicen tercio superior, ¿no? O sea, apical, silicosis, tercio medio y apical, pero sobre todo tercio medio, antracosis, bases, asbestosis. Asbestosis, bases. Si me dicen calcificaciones pleurales, nodulaciones subpleurales y panal de abeja basal, asbestosis. Entonces, eso es lo que tenemos que tener siempre en cuenta en lo que es neumoconiosis. Alto riesgo de cáncer de pulmón de tipo escamoso o epidermoide. Mesotelioma, entonces asbesto. Mesotelioma, asbestosis. Veamos el último tema, no por ello el menos importante, pero interesante que ¿no? en nuestro país, siendo la mata de los estudios de la enfermedad de altura, sea lo que menos se pregunta. La enfermedad de altura es una enfermedad muy interesante y tiene que ver sobre todo en nuestro medio por encima de los 2.500 y para el europeo por encima de los 2.000 metros. ¿No? Entonces para nosotros a partir de 2.500 metros estamos hablando de enfermedad de altura. Y tiene que ver básicamente con la hipoxia que se genera y se llama hipoxia hipovárica. ¿Por qué? Porque lo que pasa en la altura es que va a disminuir la presión barométrica. Y al disminuir la presión barométrica, eso se llama la hipovaria, ¿eso qué va a generar? Menor concentración de oxígeno por partículas, o sea, por área. Entonces va a ir haciendo cada vez el aire más diluido, más ralo, menos cantidad de oxígeno. La proporción sigue siendo 0,21, porque es la proporción entre todos los gases, pero menor cantidad de oxígeno.
Entonces eso se llama hipoxia hipovárica. Este es el nombre de la enfermedad técnicamente. ¿Qué es lo que genera? O sea, fisiopatológicamente, hipoxia hipovárica. Y esa hipoxia hipovárica lo que va a generar es básicamente edema cerebral. Eso es lo que quiero que quede claro, edema cerebral. Ese edema cerebral es muy variable, todos van a generar edema cerebral. Como el paciente está hipóxico, ya lo vamos a ver cuando hagamos nefro, toda hipoxia me va a generar en el medio interno alcalosis respiratoria. Siempre las hipoxias generan como respuesta alcalosis respiratoria. Por lo tanto, el paciente, ¿no? El paciente está hiperventilando. Tiende a hiperventilar, a hacer alcalosis respiratoria. Ese no es síntoma de enfermedad de altura, pero es una manifestación inmediata porque hay hipoxia. Y la hipovaria, no, la hipoxia, esta hipovaria genera edema cerebral. Este edema cerebral va a generar una leve cefalea. Es lo normal. Y eso se le llama enfermedad de altura. Todos vamos a hacer algo, o sea, todos vamos a ser afectados por la altura conforme vayamos ascendiendo mínimo o más. Entonces, esta hipoxia hipovárica puede generar mucho edema de tal manera que genere algún daño. Ahorita vamos a ver. Entonces, el daño que va a generar cuando ya este edema cerebral comience a producir más cefalea, náusea, vómitos, insomnio. Entonces, este paciente con hiporexia, con insomnio, ya su edema cerebral ha generado náuseas y vómitos. Esto se llama mal de montaña agudo. Entonces, si el mal de montaña agudo se hace cada vez más intenso y más severo, a tal grado que el edema cerebral termina produciendo ya trastorno del sensorio, eso ya se llama edema cerebral de altura maligno o JACE, el edema cerebral de altura. El edema cerebral de altura que puede llegar a ser mortal en algunos pacientes. Es la complicación, es raro, es muy rara, pero es el proceso, digamos, ¿no? Es el proceso. Entonces yo de edema cerebral que hace todo el mundo, puedo pasar a ser un mal de montaña agudo y puedo pasar a un edema cerebral de altura. Ok. Ahora, existe otro cuadro, además del mal de montaña agudo, que no debo olvidarme. Existe un cuadro que se puede presentar entre el segundo y cuarto día que el paciente llega. Pero suele presentarse en aquellos que tienen tres condiciones básicas. Primero, grandes alturas. ¿Qué significa gran altura? Más de 3.800 metros. O sea, ya dije que la altura es más de 2.500. Gran altura, más allá de 3.800. ¿Ok? Y en 5.000 ya no debe vivir nadie. Porque por encima de 5.000 empieza lo que se llama fase de degradación. Entonces, por encima de 5.000 metros se da la fase de degradación. Entonces, eso ya no es compatible con la vida. ¿Ok? Fase de degradación. Eso es 5.000. Este es 5.000 metros. Entonces, definitivamente, el paciente que va por encima de los 3.800, por encima de los 3.800 metros de altura, que es grandes alturas, y que tiene algún factor. ¿Qué factor puede ser? Una enfermedad pulmonar previa, una enfermedad especialmente cardiopulmonar, hipertensión pulmonar, ¿no? Un paciente que tiene antecedentes de haber hecho enfermedad, mal de altura severo, o un paciente que hace justamente esfuerzos extremos en la altura. Entonces puede generar edema pulmonar de altura, que es un cuadro no dependiente de mal de montaña. No es una complicación de mal de montaña. El 50% de los pacientes que hacen edema pulmonar de altura, solamente el 50% tienen mal de montaña previo. Han hecho su mal de montaña al llegar. Ya les pasó, pero ahora comienzan ¿qué vienen? Disnea, infiltrados, etc. Vamos a ver los cuadros. Entonces, ese es el panorama de la enfermedad de altura. Solamente para que ustedes vean cómo varía la saturación. 2.810 metros, muchas ciudades están alrededor de eso, ¿no? Incluso un poquito más bajo de eso está Arequipa, ahí nomás, 2.600. La mayoría de las ciudades que ustedes conocen que van a llegar a Ayacucho, etcétera, están alrededor de esa altura. Miren, a esa altura la presión de oxígeno está en 60 para una persona normal y la saturación en 91%, en 2.800 nada más. En 3.600, ahí cerquita lo que es ya
un poquito más abajo de lo que es Cusco. Cusco está casi en 3.500. Miren, ya está en 47 y 84 de saturación, en 3.600. Entonces yo puedo encontrar a personas, y vas a encontrar a personas, porque hiperventilan en ese momento, ¿no? En el Cusco con 88, 89 de saturación. Están bien, están en ese rango, ¿no? 4.700, muchas minas, muchos pueblos, miren ustedes, 78% de saturación. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, el mal de montaña agudo, ¿ok? El mal de montaña agudo es el cuadro fundamental por el cual me van a preguntar sobre todo. Es edema agudo pulmonar, es edema cerebral de altura, ¿no? Es edema cerebral, sobre todo. Entonces, la clínica clásica de este edema cerebral es la cefalea, la náusea, vómito, el hiporexia, el paciente, o sea, yo no puedo ser un paciente, tengo hambre, ¿no? O sea, está con mal de montaña, ¿cuál es el nombre común del mal de montaña? Soroche. Está con soroche, se suele producir entre la cuarta hora de la llegada a 24 horas como máximo. Nadie hace soroche al día siguiente, ¿ok? Entonces, entre la cuarta y las 24 horas. Y ese paciente, entonces, hace cefalea, náusea, vómito, no quiere comer, está hiporéxico y no quiere dormir, está con insomnio, está intranquilo porque se está hinchando el cerebro. Entonces, ese paciente debe reposar, ¿no? Es un paciente que debe reposar, sobre todo debe recibir analgésicos y hay que observarlo. ¿Podría yo saber que este paciente ya tiene antecedentes y ya hizo alguna vez soroche, podría darle o que puede tener predisposición? Entonces, la prevención siempre es bueno. O sea, estoy yendo a altura, no sé qué me va a pasar, yo siempre me enfermo con todo. Preventivo, acetazolamida. Entonces, el preventivo por excelencia es la acetazolamida, que se puede dar 125 a 250 miligramos por día, generalmente desde un día previo, ¿no? Sobre todo desde un día previo hasta 2 días después, ¿ok? Entonces basta con 2 o 3 días de acetazolamida, pero siempre empezando el día previo al viaje. Pero si el paciente hace síntomas muy intensos, se vuelve a dar acetazolamida e incluso se puede dar dexametasona. La dexametasona, sobre todo en el paciente cuando hace edema agudo, edema cerebral de altura. Entonces, el paciente, acuérdense que este paciente puede progresar a un edema cerebral de altura como complicación. Y acá ya el paciente entra en sopor, incluso en coma. Entonces, ya lo trataremos no solamente con acetazolamida, sino con dexametasona. Parte del tratamiento, como decíamos, es fundamentalmente el reposo. Los analgésicos son los que se suelen indicar como para la cefalea. Y obviamente la mejor terapia va a ser el descenso. Si el paciente está desmejorando, hay que pensar inmediatamente en buscar un descenso. 100 metros de descenso mejora mucho los síntomas. Las cámaras de recompresión son útiles para disminuir síntomas, ojo, y para evitar la progresión hacia edema cerebral de altura. Es una alternativa que usan muchísimo, por ejemplo, en Cusco, en Puno, con los turistas. Donde hay mayor concentración de cámaras de recompresión en el Perú, primero es Cusco, Puno y después las demás ciudades. Entonces, la terapia acetazolamida preventiva y como terapia, y la dexametasona. Siempre recordar eso. Está contraindicado que un paciente que recién llega, es en general, así no haga mal de montaña agudo, utilice sedantes y alcohol. Las primeras 24 horas no es bueno, ¿no? Entonces, sedantes y alcohol están contraindicados. Y por ningún motivo le den diuréticos. O sea, ese edema cerebral no requiere diuréticos, especialmente furosemida. Para nada furosemida. Estos pacientes pueden complicarse, ¿no es cierto? Y habíamos dicho, estos pacientes pueden ir al edema cerebral de altura. Por suerte, la mayoría se logran controlar. Los bajas, los metes a cama de recompresión y los puedes controlar. Pero un paciente que llega, por ejemplo, para un trabajo a una mina a 4.000 metros, estamos hablando por encima de los 3.800, gran altura,
y que es un paciente fumador que tiene antecedente y tiene POC probablemente y tiene un poco de hipertensión pulmonar, o simplemente tiene hipertensión pulmonar, o es un paciente que llega y se le ocurre pues, echarse una pichanga y un partido de fútbol, entonces hace un grave esfuerzo entre el segundo y cuarto día, después de haber llegado a la altura, estos pacientes con estas condiciones, ¿qué? Hipertensión pulmonar, incluso aquellos que tienen defectos septales, o aquellos que se les ocurre hacer un ejercicio extremo en la altura, muy machos, entonces terminan con severa insuficiencia respiratoria. O sea, ya estaban hipóxicos como todo el mundo, acuérdense que miren a las grandes alturas cómo va bajando, pero de pronto hacen una saturación muy baja, 50, 75, hacen una insuficiencia respiratoria, están con disnea intensa, infiltrados alveolares en parches bilaterales, ¿no? Como un edema agudo pulmonar, y entonces han desarrollado un edema pulmonar de altura, un edema agudo pulmonar de altura. Entonces, ¿cómo vamos a manejar estos pacientes? Estos pacientes necesitan vasodilatadores, La elección es el nifedipino. Entonces, incluso si yo sé que este paciente había tenido antes este tipo de problemas, o es un paciente que tiene antecedentes porque tiene, como decíamos, hipertensión pulmonar o tiene defectos septales, ¿no? Entonces podríamos darle incluso preventivamente nifedipino antes de viajar. El nifedipino se da como terapia en estos pacientes 30 miligramos retard cada 12 horas, oxígeno y descenderlo en forma inmediata. Estos pacientes pueden requerir unidad de cuidados intensivos, pueden requerir UCI. Entonces, el edema pulmonar de altura no es una complicación del mal de montaña, aunque eso lo ha dicho alguna pregunta alguna vez, no es una complicación. Es, dentro de la enfermedad de altura, es uno de los cuadros más severos, agudos y con mortalidad importante. ¿Ok? Entonces, hay que verlo fundamentalmente. Todos estos cuadros han sido muy bien estudiados en nuestro país, en esta ciudad, Morococha. Este es Morococha, donde antiguamente existía un laboratorio, ¿no? Sigue existiendo, pero bueno, antes era mucho más activo, donde se hace investigación sobre enfermedad de altura, ¿no? Entonces, fundamentalmente acá vamos a ver nosotros, recordar, la enfermedad de altura en general tienes el mal de montaña agudo Soroche, que es por edema cerebral, cefalea, náusea, vómito, insomnio, hiporexia, acetazolamida, y si hace mucho edema puede pasar a edema cerebral agudo de altura, y ese paciente puede hacer sopor, somnolencia, necesita dexametasona, y bájenlo, ok, hasta cámara de recompresión. Y el edema pulmonar de altura es tardío, 2 a 4 días, y es en pacientes que tienen enfermedades cardíacas derechas previas, hipertensión pulmonar, de defectos septales o ha hecho ejercicio extremo. Y sobre todo está en grandes alturas, ¿no? Está en grandes alturas. Y ese paciente necesita nifedipino. Ese paciente hace infiltrados por parches, esos son diferentes, el otro no. Este paciente hace una disnea y una insuficiencia respiratoria severa. Este paciente puede necesitar unidad crítica. Esto es entonces lo que podemos ahondar sobre la enfermedad. Entonces vamos a ver, ¿no?, lo que es en sí el cáncer de pulmón y su diagnóstico diferencial. El cáncer de pulmón tiene este gran problema. Como ustedes ven, miren, tremenda masa con mediastino ya un poco ensanchado. Y entonces el cáncer de pulmón es un cáncer sin prueba de screening. No hay manera de hacer un screening ni serológico, ni por prueba directa, ni por papanicolado de esputo, nada, no sirve. Las imágenes, cuando una radiografía ya te evidencia una nodulación, en realidad ya tienes probablemente, si eso es cáncer, ya esté relativamente avanzado. Entonces un cáncer si puede screening y por eso sigue siendo uno de los de mayor mortalidad, es el segundo en frecuencia de muerte en el mundo. Su asociación con tabaco es muy alta, es el cáncer más asociado a tabaco, como vamos a ver. Son cánceres que se denominan broncogénicos, ¿no?, por su origen, pero el grupo broncogénico está fundamentalmente, ¿no?, tipificado por los llamados non-small cell o cánceres de células no pequeñas, ¿no? O sea, también les decimos no microcíticos,
que son la gran mayoría, el 85% de este grupo, de ese 95%, y en esos no microcíticos tenemos el adenocarcinoma, el carcinoma epidermoide, el de células gigantes, ¿no es cierto? Mientras que un 15% de estos son el microcítico clásico, ¿no? O células pequeñas. Pero ustedes dirán, el 95% es eso, doctor. Y el otro 5%, en el otro 5% vamos a tener, por ejemplo, los sarcomas, porque pueden existir leiosarcomas de pulmón, puede existir cánceres a partir de las células neuroendocrinas. Entonces, las otras variedades de neoplasias ocupan malignas, ocupan el otro 5%, que no solemos mencionarlo mucho. Son los que más se asocian a síndromes paraneoplásicos, y aquí eso es interesante, solamente para que esto quede claro. Los síndromes paraneoplásicos, tengan ustedes en cuenta que generan per se, o sea, son generados por la producción de alguna proteína o mediador a partir de la célula tumoral. Esas células tumorales pueden generar algún tipo de mediador que puede inducir o generar un proceso autoinmune. Entonces, por ejemplo, el más característico que tenemos es la hiponatremia paraneoplásica. Una hiponatremia paraneoplásica en realidad lo que hace es asemejar un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, porque lo que está produciendo, ¿no? Lo que está produciendo es una sustancia semejante a la hormona antidiurética, la vasopresina. Y esto es característico del cáncer de pulmón. Este es el más característico asociado al microcítico, el más asociado al microcítico. Podemos tener la hipercalcemia paraneoplásica. Y la hipercalcemia paraneoplásica generalmente básicamente está asociado a la producción de una paratormona, pero no es la paratormona de nuestra paratiroides, sino será una PTH, se llama así, PR, que es una proteína semejante a la paratormona con actividad biológica paratormona y que me va a producir una hipercalcemia, pero no cualquiera, severa, siempre es severa, es la más severa de todas. Y esta hipercalcemia, esta paraneoplásico se asocia más a ¿quién? Al carcinoma epidermoide. Vamos a ver al epidermoide también de pulmón, Después vamos a tener una lista larga que las vamos a mencionar nada más. Por ejemplo, el síndrome de Cushing paraneoplásico, muy parecido a la enfermedad de Cushing. Recuerden que la enfermedad de Cushing es debido a la producción de ACTH a nivel central. Y acá lo que va a haber es una ACTH-PR. Entonces va a asemejar a una enfermedad de Cushing, pero cuando se haga la imagen no vas a encontrar el adenoma productor en la hipófisis. Y entonces vas a volver a dosar tu ACTH y vas a ver que es un ACTH-PR. Síndrome de Cushing paraneoplásico es muy relacionado a los cánceres de pulmón en general, especialmente el microcítico, ¿no es cierto?, de pulmón. También tenemos, por ejemplo, la polimiositis paraneoplásica. La polimiositis paraneoplásica, que a veces también puede ser dermatomiositis paraneoplásica. El síndrome miasténico del Lambert-Eaton, por ejemplo, no olvidarse, el Lambert-Eaton, que es un síndrome miasténico presináptico, diferente a la miastenia gravis, que es una enfermedad también paraneoplásica, porque ¿cuál es el tumor? El tumor es el timoma. Entonces, la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune postsináptica, el problema, ¿no? Autoinmune postsináptica. Este es presináptica, también más relacionado a cáncer de pulmón. Miren que tenemos dentro de los paraneoplásicos, interesante, tenemos la distrofia, la osteodistrofia paraneoplásico pulmonar, y que suele producir en estos pacientes básicamente una acropaquia paraneoplásica, que se considera la deformidad ósea más frecuente asociado al cáncer de pulmón, la acropaquia paraneoplásica. El síndrome caquéctico paraneoplásico, también pulmonar,
es el más frecuente probablemente visto en casi todos los cánceres de pulmón. Se dan cuenta, la lista puede ser muy larga. No debemos olvidar nunca este CIHAT asociado a microcítico y la hipercalcemia y el Cushing. Y entonces, así tenemos nosotros, estábamos viendo las características de estos cánceres de pulmón. Los tumores benignos son de crecimiento lento, en cambio. Esa es la característica. Y lento, periféricos, como los amartomas y el carcinoide bronquial. Vamos a ver así características. ¿Qué factores de riesgo para tener cáncer de pulmón? Los factores de riesgo, el número uno y lejos, es el cigarrillo, ¿no? Más que el tabaco, el tabaquismo en sí se denomina, pero es el uso del cigarrillo dentro del tabaquismo. La exposición a radón, que generalmente son exposiciones naturales, por eso que hay sitios que están mapeados y se sabe que hay una sobreexposición al radón. La neumoconiosis, especialmente la silicosis, la asbestosis, tienden a generar epidermoides. El fumador pasivo, siempre recordar que el pasivo puede generar cáncer de pulmón. Y todas las lesiones pulmonares crónicas pueden generar lo que se le llama la neoplasia de la cicatriz. ¿Qué tipo de neoplasia se genera en la cicatriz? El adenocarcinoma, a diferencia de el epidermoide, que es básicamente por la noxa constante del humo. Es diferente y también eso se asocia más a neumoconiosis. En cambio, en el caso de la cicatriz, de las secuelas que se puede generar neoplasias a veces en el pulmón, es adenocarcinoma. Veamos el diagnóstico diferencial clásico, por ejemplo. Veamos los broncogénitos clásicos. Entonces, los cánceres primarios de pulmón son los que se llaman los cánceres broncogénicos. Y son fundamentalmente los non-small cell, o también llamados de no células pequeñas o no microcítico, ¿ok? Estos tres son fundamentalmente los que vamos a mencionar. El carcinoma de células escamosas, que alguna vez fue el número 1, pero ya no lo es, que típicamente es un nódulo central y a veces periférico único, ¿no? Carcinoma de células escamosas o epidermoide. El más frecuente de todos los cánceres de pulmón hoy en día, el adenocarcinoma. Y el carcinoma de células gigantes, que es muy agresivo y muy refractario al tratamiento. Ojo que hay una variante que se llama el adeno, ¿no? El adenoepidermoide, o el adenoepidermoide, ¿no? El adenoescamoso, que es una mistura entre el cáncer, entre el adenocarcinoma y el escamoso puro. Entonces, estos tres constituyen fundamentalmente lo que debemos siempre recordar dentro de los cánceres non-small cell o no células pequeñas o no microcíticos. Mientras que el microcítico clásico de muy mal pronóstico es justamente el small cell o de células pequeñas, ¿no? Donde sin calcificaciones ni calificaciones irregulares, esa es la característica. Las metástasis pulmonares son muy frecuentes. Siempre pensar, ¿cuál pensarían primero? El cáncer de mama, ¿no es cierto? El cáncer de mama muy metastásico a pulmón, característico, ¿no? Múltiples, porque se dan cuenta que los metastásicos siempre tienden a ser múltiples nódulos. Los tumores neuroendocrinos pulmonares están en ese 5% que tienden a ser benignos al inicio y se malignizan. Estos tumores neuroendocrinos, como el carcinoide bronquial, ¿no es cierto?, que típicamente es una masa periliar de 2 a 5 centímetros, miren ustedes. Los tumores pulmonares benignos, más característicos de ellos, el amartoma. El amartoma es grasa cartílago fundamentalmente. Tiene calcificaciones en su interior, justamente en las zonas cartilaginosas, como palomitas de maíz, que habíamos dicho, ¿no? Grasa cartílago suele estar entre 1 a 3 centímetros, por eso que es el gran diagnóstico diferencial de nódulo pulmonar solitario. 90% tienden a ser periféricos, ¿no? Aunque es el más común cuando no se relaciona los infecciosos, cuando excluimos los infecciosos. Si no, los infecciosos en realidad son
son los nódulos más vistos y de ellos el tuberculoso. Recuerden que podemos ver como nódulo tuberculoso. La histoplasmosis en las zonas, ¿no?, endémicas de histoplasma, sobre todo en nuestra selva y eje selva en nuestro país. El coccidiomicosis en la misma zona. Son nódulos redondos, bien definidos, muchas veces calcificados y la causa más común en realidad de nódulo que se puede ver en general, ¿no?, pero es infeccioso. Veamos entonces cómo hacemos el diagnóstico. Entonces ya tenemos las sospechas, sabemos que puede ser un cáncer. El diagnóstico pasa. ¿Cuál es la clínica clásica que podemos decir y que siempre está en todas las preguntas de cáncer de pulmón? La triada clásica, tos, ¿no es cierto?, hemoptisis y baja de peso. Esa es la triada clásica del cáncer de pulmón. Tos, hemoptisis y baja de peso. En el diagnóstico, el examen por excelencia al inicio, cuando se hace el seguimiento, es la tomografía de baja dosis. Después se realiza la tomografía contrastada cuando es de mayor riesgo para ver la captación. El PET, ¿no?, tomográfico o el PET con azúcares es también uno de los que más se utiliza. Pero finalmente vamos a llegar a lo que es las pruebas, ¿no?, de diagnóstico anatopatológico. La broncofibroscopía, que siempre recuerden, está alrededor de lo que es los nódulos centrales, que son los nódulos centrales, se refiere siempre a los iliares y parailiares. Iliares y parailiares. Y la BIPA, que es para los periféricos. Si uno hiciera así un dibujo de un corte, ¿no?, tomográfico del tórax, uno diría que está el corazón y esto vamos a tener así, ¿no?, la zona iliar, la zona pariliar y periférica. Esta es la periférica, esta es la zona pariliar y esta es la zona iliar. Y ahí uno encuentra y dice, los que están acá tienen más posibilidad de que sea epidermoide escamoso. Estos microcíticos y estos como cáncer broncogénicos, el adenocarcinoma. Para hablar de cáncer de pulmón, tenemos que hablar primero de neoplasias de pulmón, aunque es muy poco preguntado, pero ha habido ya preguntas interesantes sobre la manera en que uno puede diagnosticar las neoplasias de pulmón, como es el nódulo pulmonar solitario. Entonces, de esa manera vamos a poder hacer un diagnóstico diferencial de todas las neoplasias de pulmón, incluyendo aquellos granulomas que son en realidad infecciosos, de los neuroendocrinos, de las benignas y de los cánceres en realidad. El nódulo pulmonar solitario, como vemos acá, miren ustedes el nodulito, periférico, solitario ahí, ¿no? Puede tener calcificaciones o no, pero el concepto de nódulo pulmonar solitario es una opacidad aislada, esférica, muy bien delimitada, que mide menos de, ¿no?, entre igual a 3 centímetros o menos, o sea, 30 milímetros. ¿No? Menor o igual a 30 milímetros, completamente rodeado de pulmón. O sea, tiene que estar rodeado de pulmón, no puede estar pegado a la pleura. No tiene que tener atelectasias aledañas, ni tampoco derrames pleurales, ni mucho menos estar asociado a un agrandamiento iliar. Todo tiene que estar normal y solamente encontrar el nodulito, que puede llegar hasta 30 milímetros como máximo. ¿Ok? Ese es el nódulo pulmonar solitario. A partir de ahí hacemos el gran diagnóstico diferencial. Entonces vamos a hacer un seguimiento diagnóstico del nódulo pulmonar solitario. Son lesiones, como decíamos, benignas, donde vamos a hacer el diferencial con el amartoma, que es quizás uno de los más frecuentes, es uno de los más frecuentemente estudiados, pero ojo, que más frecuente que un amartoma puede ser un granuloma infeccioso, sino que excluyendo las infecciones, si decimos solamente neoplasias entre benignas y malignas, las benignas sería el amartoma, pero dentro de los nódulos hay que tener en cuenta que los infecciosos incluso son de lejos más frecuentes que los amartomas, los granulomas infecciosos. Y entonces tenemos que definir el riesgo de ese nódulo pulmonar solitario. El corte hoy en día es bastante bajo, es 8 milímetros. Por encima de 8 milímetros es alto. Entonces el tamaño es fundamental. Acuérdense de este término, 8 milímetros. Corte a partir de 8 milímetros,
estoy comenzando a observar que este puede ser maligno. Entonces uno tiene riesgo alto de que sea maligno. Pero ¿qué le tengo que sumar? Le voy a sumar el hecho de que pueda tener calcificaciones. Entonces, para acordarme, yo digo, ¿cuál será la calcificación que yo puedo considerar benigna? La calcificación tipo palomitas de maíz, típico de la martoma. Ah, benigno entonces será la típica palomita de maíz. ¿Se acuerdan? Que es característico de el amartoma. Si yo hablo de bordes, borde liso es bajo riesgo, de hecho liso. Pero si tengo espícula, si es espiculado irregular, eso lo hace de alto riesgo, ¿ok? Eso lo hará de alto riesgo. Eso es lo que me puedo acordar yo. Si yo me acuerdo del crecimiento, entonces aquellos que crecen muy rápido tienden a ser granulomas infecciosos, menos de 20 días, eso es benigno. Y aquellos que crecen muy lento, más de 400 días, también no deja de ser de bajo riesgo. Lo intermedio será de alto riesgo. Aquello que está relacionado a la edad, obviamente todos los que pasamos los 50 años somos de mucho mayor riesgo, y de bajo riesgo todos ustedes los que tienen menos de 35 años, no se olviden. Si trato de acordarme, digo, del tabaco, el corte es 10 años, o sea, más de 10 años de tabaquismo activo es de muy alto riesgo. Entre el no haber fumado nunca es lo único que te da bajo riesgo, y el haber fumado, el estar activo 1, 2, 3, 4, 5 años, igual, hasta los 10 años es intermedio, pero el corte es 10 años. Pero si yo dejo de fumar, ¿cuándo me convierto en alguien que ya no tiene riesgo, doctor? Más allá de los 13 años. Recién cuando tengo 13 años o más, me convierto en bajo riesgo, ¿no? Recién ahí me convierto en bajo riesgo. Y aún dejando de fumar 5, casi 6 años, todavía sigo siendo alto riesgo. Hay condiciones que de frente me dicen, esto es alto riesgo, ¿no? El hecho de que tengas hemoptisis, por ejemplo, o que te expongas a carcinogénicos. Carcinogénicos como, por ejemplo, el radón. Si te expones a carcinogénicos como el asbesto, el radón, obviamente estás rápidamente en alto riesgo. Y la hemoptisis, si presentas hemoptisis, en un nódulo con hemoptisis, obviamente es de alto riesgo. Entonces, todo ello me pueden marcar en una pregunta si me dice bordes espiculados a más de 50 años o cerca de los 50 años, también, ¿no? El tamaño, es un tamaño de 20 y tantos, antiguamente se usaba el corte con 23 milímetros, ¿ah? Pero hoy en día más de 8 ya es muy llamativo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con estos nódulos? Entonces, cuando es intermedio, cuando tenemos nosotros a los intermedios, bajos e intermedios, entonces se recomienda hacer una tomografía de baja dosis, se dice, ¿no? Es una tomografía, no es como la tomografía, ¿no?, de alta resolución, una tomografía de baja dosis suficiente para poder evaluar nódulos. Entonces, esta tomografía especializada para pulmón se hace al tercer, al sexto y al 12º mes. Si yo tengo más de 8 milímetros, que eso ya me da un riesgo más elevado, entonces preferible es hacerle un PET con tomografía o hacer biopsias sobre ese nódulo. ¿Cómo hacemos las biopsias? Si es periférico o si es central. Si es central, broncofiloscopía, cuando son nódulos centrales. Y cuando son periféricos, la BIPA. Cuando son periféricos, guiado por tomografía. Y definitivamente quirúrgico cuando el acceso es más complicado. Entonces, esa es la manera de estudiar los nódulos pulmonares. Entonces, el seguimiento de los de bajo e intermedio es básicamente tomográfico y se llama tomografía de baja dosis. Y cuando tiene ya un riesgo alto, hay que hacer biopsias. Si es periférico, BIPA. Si es central, broncofiloscopía. Y quirúrgico cuando ya es bastante sospechoso y no se ha podido tener una muestra adecuada. Veamos entonces los tipos y clínica. Entonces, los non-small cell, como se suele decir, o cáncer no microcítico, o cánceres de no células pequeñas, son 3 variedades que cada uno tiene su comportamiento, pero se manejan en conjunto. Entonces, por eso que se los ha reunido, porque se los puede manejar en forma, ¿no?, similar.
El adenocarcinoma es característicamente el cáncer más importante porque es el más frecuente de todos los cánceres broncogénicos. Adenocarcinoma, el más frecuente de todos los cánceres broncogénicos. Y adicionalmente a eso es el menos relacionado a tabaco, visto más frecuentemente en mujeres y sobre todo mujeres no fumadoras. Es típicamente periférico. Entonces, la gran pregunta que se suele hacer en cáncer de pulmón es con estas características, decirte cuál es el tipo histológico más probable. Entonces, si yo me dicen, tengo un cáncer periférico en una mujer no fumadora, ese es adenocarcinoma a ojos cerrados, lo más probable. Más frecuentemente es el que más compromete pleura, es otra de las características interesantes, y tiene una variante bronquiolo-alveolar que no produce masas, produce infiltrados bilaterales, intersticios alveolares que tienden a verse como si fueran focos neumónicos bilaterales y que producen abundante secreción, son disneizantes y ahogan al paciente en secreciones muy fluidas. Esa es la variante bronquiolo-alveolar. El cáncer, el adenocarcinoma entonces es el periférico, es típicamente periférico. El adenocarcinoma es el cáncer más frecuente y por eso hoy en día es la causa más frecuente de tumor de Pancoast. ¿Qué cosa es un tumor de Pancoast? El tumor de Pancoast es una ubicación de esta neoplasia en el ápice. Entonces se ubica, como ven ustedes acá, en el ápice y genera por compresión un síndrome, un tumor de Pancoast como síndrome, donde tiene una triada clásica. Vamos a ver tumor apical, ahora es el adeno más frecuente. Vamos a ver el síndrome de Klaus-Bernard-Horner, miosis, tosis y enoftalmo, miosis, tosis y enoftalmo, y el compromiso del plexo braquial, con dolor generalmente radicular. Entonces, este es el tumor de Pancoast característico que se ve ahora más asociado a adenocarcinoma. La otra gran neoplasia non-small cell o no microcítico es el carcinoma epidermoide o escamoso. El epidermoide o escamoso, que alguna vez fue el número 1, es el más asociado a tabaco. Es típicamente iliar, central, pero sobre todo iliar. Dicen, iliar, más iliar, allá, ahí nomás, entrando al ilio, bronquio, tremenda masa endobronquial. Ese es el típico epidermoide escamoso que viene generalmente de una metaplasia bronquial por efecto del tabaco. Por eso que es el más frecuentemente asociado al tabaco. Es el más frecuente en varones, tiene mejor pronóstico, digamos, pero en realidad hoy en día se ha visto que el mejor pronóstico lo tiene el adenocarcinoma. Y es el más relacionado a tabaco, definitivamente, es el más relacionado a tabaco. Es la hipercalcemia que puede generar como paraneoplásico, es una gran característica del epidermoide escamoso. Puede producir una hipercalcemia severa paraneoplásica, como habíamos visto con producción de paratormona PR. Es el más frecuente, no es el más frecuente paraneoplásico de los cánceres de pulmón, es el más frecuente en el epidermoide. En el epidermoide. Porque quien tiene más paraneoplásicos son los microcíticos, acordarse siempre. Y justamente vamos a ver el microcítico. Si este grupo es el 85%, microcítico es el 15%. O de células pequeñas, microcítico o small cell. Entonces el microcítico es, en primer lugar, es el más metastásico de todos. Suele debutar ya con metástasis. Es típicamente central, pero no es un central iliar, tiende a ser un central parailiar, más hacia el pariliar, ¿ok? Es paraneoplásico. Y en esto se parece un poco a quién. Ustedes estábamos pensando en el cuadro anterior, ¿se acuerdan? Se puede parecer pariliar al neuroendocrino, pues precisamente el microcítico también tiene un origen neuroendocrino y se suele originar en las células de Kuczynski. Entonces, paraneoplásico, es muy intenso en sus paraneoplásicos. Hemos visto, los hemos mencionado, de ellos la hiponatremia paraneoplásica tipo SIHAT o SIAT. Es de muy mal pronóstico y casi nunca se diagnostica para que pueda ser quirúrgico. Tiene una variante llamada células en avena y no suele ser, casi nunca es quirúrgico. Mal pronóstico. Pero este microcítico, a pesar de que no es de alta incidencia, es el que más suele generar, ¿qué cosa?
compresión en el drenaje de la vena cava y produce síndrome de vena cava superior. El síndrome de vena cava superior no es como el PANCOS, que es exclusivo de los cánceres de pulmón. No, el síndrome de vena cava superior puede ser producido también por linfomas, por granulomas tuberculosos. Es la compresión básicamente de la cava superior. Y lo más frecuente es que sea cáncer de pulmón de tipo, de todos ellos, el microcítico, el más frecuente. Obstruye el drenaje produciendo un edema de esclavina, sufusión, tos intensa, disfonía y sobre todo disfagia. Entonces, eso es lo que va a pasar con estos pacientes con síndrome de vena cava superior, que puede llegar a ser una emergencia radioterapéutica cuando pasa esta compresión. Manejo del cáncer de pulmón. Entonces, en el manejo del cáncer de pulmón vamos a ser bien sintéticos, no nos vamos a explayar demasiado. Lo único que acá nos interesa saber es hasta cuándo voy a poder operar a nuestros pacientes. 1 y 2, sobre todo los estadios 1 y 2, ¿no? El 1A, el 1B y el 2, incluyendo 2A y 2B. ¿Ok? Entonces yo los he resumido ahí. ¿Por qué hago la diferenciación del 1A y el 1B? Porque el 1A es el quirúrgico exclusivo, es el único que es netamente quirúrgico, el 1A. Mientras que el 1B también es quirúrgico, pero igual va a recibir el 1B una mínima quimioterapia de 3 sesiones, lo que llaman una quimioterapia limitada. El estadio 2 es clásicamente quirúrgico y su quimio adyuvante. ¿Qué significa adyuvancia? Adyuvancia es cuando se le da quimio después de la cirugía. Si yo le diera quimio antes de la cirugía, se llamaría neoadyuvancia, pero este es adyuvante. Entonces, estadio 2, quimio más neoadyuvante, más quimio adyuvante. El estadio 3 suele ser no quirúrgico, aunque el 3A puede recibir con neoadyuvancia y podría llegar a cirugía en algunos casos, ¿ok? Hay que tener en cuenta eso. Pero para regla general diremos que ya no es quirúrgico a partir del estadio 3, ¿no? Primariamente, y va a recibir quimio y radio fundamentalmente. Y el estadio 4 es ya el cáncer avanzado, metastásico a distancia o la recurrencia de la enfermedad. Esta enfermedad es muy recurrente. Buena respuesta a quimio, pero rápida recaída, eso es importante. Entonces ya no son quirúrgicos, ahí sí definitivamente, y van quimio tras quimio, diferentes quimios, hasta que agoten sus posibilidades de quimioterapia y a partir de ahí empieza la terapia target o terapia biológica. La terapia biológica puede ser temprana en cáncer de pulmón cuando se tiene más del 50% de PDL1, ¿no? Positivo, ¿no? PDL1 positivo, que eso es un marcador que nos puede permitir darle terapia biológica, probablemente con pembrolizumab o nivolumab, tempranamente a estos pacientes con mucha mejor sobrevida. La sobrevida ha mejorado a raíz de estos tratamientos biológicos en los pacientes en estadio 4.